Ok, let's do this. Copywriting. ¿Qué es? Pues básicamente, para resumirlo de forma simple y nada más decirte la definición al principio del vídeo, es el acto de escribir palabras para vender. Pero, ojo, esto es bastante importante, no tiene por qué ser vender un producto o un servicio, sino que puede ser vender una idea, vender una serie de valores, puede ser cualquier tipo de cosa. Es decir, la iglesia, por ejemplo, vende tanto como un cine o vende tanto como una ONG. No venden lo mismo, pero al final todos están intentando vender distintas cosas. Otro punto importante también es que el copywriting no tiene por qué ser, aunque sea el acto de escribir los textos, no tiene por qué ser siempre visto en texto. Es decir, tú puedes ver copywriting o un acto que se ha hecho de copywriting o un copywriter trabajando en un audio, en una descripción de un post de Instagram, por ejemplo, en la radio, como sería el caso del audio, en un vídeo perfectamente. Esto puede tener perfectamente, si yo te intento ahora aquí vender la idea de que te suscribas, puedo haber pensado un texto de manera que sea convincente para que, según el tipo de público que eres tú, te suscribas a mi canal. Así que creo que eso también es importante a tener en cuenta. ¿Cuándo empezó el copywriting o cómo se originó? Pues realmente desde los primeros textos escritos podríamos decir que ya el copywriting empieza prácticamente, porque desde el inicio de los tiempos, al final, como decía, se han intentado vender ideas, o se ha intentado vender una monarquía, o se ha intentado vender, pues no sé, un tipo de sociedad o una reunión para que vaya la gente. Todo eso llevaba actos de copywriting y técnicas, aunque quizá estaban menos pensadas y menos estudiadas que ahora, para que a la gente le convenciese o a la gente le gustase ese texto. No obstante, los primeros redactores publicitarios no aparecerían hasta más adelante, cuando ya se empezaron a hacer pósters de anuncios impresos, aunque esto es bastante destacable porque a mí me parece incluso un acto artístico, incluso a día de hoy, pero en aquel entonces aún más porque era en tinta de pluma, ¿no? Entonces no existía la imprenta, no se podía hacer fotocopias ni nada similar, así que al final cada póster de anuncio tenían que escribirlo con tinta y era una obra individual, personalizada, que a mí me parece totalmente arte. Hasta el año 1600 no se empezó a generalizar más o a extender a las masas, por así decirlo, porque fueron cuando ya se empezaron a elaborar periódicos. ¿Y cómo se veía el copywriting? Pues en los periódicos muchas veces había en una página completa, ya por aquel entonces, anuncios o también dispersos por las diferentes páginas. Pero no fue hasta el siglo XIX, con la aparición de grandes empresas y demás, que se empezó ya a dar valor realmente al copywriting. Cuando ya vieron que utilizaban esos textos persuasivos y aumentaban sus ventas con la redacción publicitaria, y ya ahí, como digo, empezó a popularizarse. Sin embargo, el oficio de copywriter independiente o freelance o como lo quieras llamar, no se dio hasta finales del siglo XIX con John Emory Powers. ¿Y quién fue este tío? Fue una persona que trabajó, como decía, como freelance para grandes empresas petroleras, a marcas de ropa, a tiendas de lámparas, o sea, una variedad enorme, y ganó lo que equivaldría a día de hoy, en dólares de hoy, $750.000 anuales, es decir, más de $60.000 al mes. Por eso a mí me hace gracia cuando la gente ahora sube cursos de sí, sé freelance, esto es un nuevo empleo, o esto es algo con lo que puedes hacer mucho dinero, antes nunca se había hecho, y sin embargo estaba este tío en el siglo XIX haciéndolo. Y bueno, brevemente deciros también que además era una persona que decía que la publicidad tenía que ser 100% honesta, decir totalmente la verdad. De hecho, con la marca de ropa que os comentaba, que creo que era de Pittsburgh, lo que hizo fue que le contrataron cuando estaban en bancarrota, ya prácticamente necesitaban vender, hizo un anuncio que decía algo así como: estamos en bancarrota, si mañana no vienes y nos compras, seguramente vayamos a desaparecer. A pesar de que seguramente, que creo que también lo decía el propio anuncio, los acreedores iban a verlo y les iba a enfadar seguramente. Sin embargo, él defendía eso, ¿no? Que la publicidad tenía que ser real. Tampoco utilizaba ni imágenes ni ilustraciones, creo que se limitaba como unas 100 palabras. Puedes ver imágenes o incluso te las dejaré por aquí de textos que él escribía, y como ves eran súper planos y súper sencillos, porque al final lo que él intentaba era comunicar como si fueras una persona normal. Otro redactor publicitario también muy importante fue Robert Collier, que estamos hablando ya de principios del siglo XX, años 30 más o menos, que fue el que creó, popularizó el correo directo, y él utilizaba ya otras técnicas más de conexión emocional, de técnicas psicológicas, por así decirlo, que de hecho a día de hoy se aplican muchísimo en el copywriting. Y tiene un libro sobre copywriting, aunque después se dedicó a escribir libros de desarrollo personal, superación y todo esto. Pero bueno, no venimos aquí tampoco a hablar de historia del copywriting, lo que pasa es que como a mí me apasiona, pues me pongo aquí a comentar todas estas cosas. Como digo, al final lo que quiero mostrarte con esto es que el copywriting al final lleva detrás una persona, o sea, no es ni engañoso, no es tampoco real, puede ser de muchas maneras. El copywriting como tal no tiene que ser de nada, de hecho puede ir variando según la época, pues funcionan unas cosas o funcionarán otras, y al final se trata de ir probando, ¿no?
¿no? De ir mejorando. A mí me parece una disciplina que es súper rica y que depende pues el público y de otras 1000 variables, puedes convencer de una manera u otra. ¿Qué tiene distinto el copywriting que quizás una palabra así moderna que le han puesto y realmente es simplemente comunicación o hablar con una persona, o un texto literario? Pues vamos a ver dos diferencias. Con la comunicación normal, digamos, de informar, o sea, de cuando tú estás hablando con un amigo, sencillamente, la diferencia es que tú cuando hablas simplemente intentas transmitir una información, no intentas vender, no intentas siempre convencer a alguien. Y en un texto literario podríamos decir que quizás tienes otro objetivo, normalmente no es convencer o persuadir, porque puede ser, pues no sé, emocionar, puede ser transmitir una historia. Sin embargo, aquí está lo que a mí me parece bonito. El copywriting puede llevar todo lo demás. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora de piensos de gatos. Tú puedes escribirle un WhatsApp, que sería comunicación normal, por así decirlo, transmitir información a tu hermano o a tu padre de que se ha acabado el pienso del gato. Bien, pues ya está, transmites esa información. O puedes escribir un texto literario sobre el pienso del gato. El gato quedó empachado de todo el pienso que había comido. Se agotó la comida de 2 semanas en tan solo unos minutos. Y en el copywriting puedes ir desde lo más simple, si lo quieres llamar así, que sería pues pienso de gato, últimas existencias, cómpralo ya, o no sé qué oferta, a pues hacer una imagen o un anuncio que sea con una conversación de WhatsApp con la que te sientes identificado, en la que justo quieres comprar pienso de gato y se menciona tu marca, a un texto bastante similar al literario de que tu gato le va a gustar tanto que lo va a devorar y se lo va a comer en minutos. Al final hay copywriting en un montón de sitios, o sea, tú cuando te metes en una web, desde el leer más a las descripciones de los productos, a 1000 cosas, son textos que se han escrito o son cosas que tú estás escuchando que se han escrito para conseguir una acción. Por ejemplo, quizá yo te puedo comentar lo que venía diciendo al principio, ¿no? Pues en mi canal hablo de marketing y vas a aprender sobre negocios o vas a aprender sobre copywriting, todo esto que estaba diciendo, y entonces te convence para que tú te suscribas. Te estoy vendiendo ahí la idea de suscribirte o la idea de que mi canal es bueno. Con eso creo que queda bastante claro qué es el copywriting. Luego ya te puedes meter súper profundo de qué tipos hay, qué técnicas existen y demás, pero bueno, con eso yo creo que, como digo, ya queda bastante asimilado un poco de historia y un poco de la definición de lo que es copywriting. Desde mi punto de vista, un área del marketing súper interesante, así que espero que para ti también lo sea. Si así es, déjame un like por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Y aunque tú me lo preguntes, no te dejaré saber mucho de mí. Tengo que reiniciar ya mi router. El wifi emocional no me llega hasta aquí.